Hola, soy Kelly Espeche, cantante de Buenos Aires, Argentina, y soy parte de The Branch, una comunidad que sigue a Jesús. Bueno, Señor, gracias por este tiempo que nos estás permitiendo compartir. Gracias porque realmente podemos ver tu mano durante estos miércoles que estamos pasando, podemos ver realmente cómo estás obrando en cada una de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque podemos sentirte, podemos sentir tu amor, tu gracia y tu misericordia. Ahora también queremos dejarte este tiempo en tus manos. Queremos realmente darte el control de esta reunión. Señor, que tu espíritu también se mueva libremente entre nosotros. También predispone nuestros corazones, nuestra mente. Señor, ayúdanos a no distraernos, a concentrarnos. Señor, gracias por lo que haces, por lo que sos. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estás listo, Lucas, podés empezar. En este día, él va a estar hablando sobre los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que estamos leyendo hoy es lo mismo que lo que se escribió en los manuscritos originales? Y yo creo que es importante hablar de esto porque nosotros mismos necesitamos saberlo para también cuando vamos a interactuar con otros que nos pueden cuestionar este tema. Ok, bueno, saludos a todos ustedes, gracias por venir. Esta es la segunda vez que estoy acá y, bueno, como dijo mi papá, me pidió que hable un poco sobre los manuscritos. Tiene que ver, la idea es, más que nada, es desmentir a algunos conceptos populares sobre cómo llegamos a tener la Biblia que tenemos hoy. Y de paso, educar un poquito y dar algunas ideas generales de cómo se estudia cómo se estudian los manuscritos para saber cómo traducir la Biblia y cómo llegamos a tener lo que tenemos hoy. Crítica textual es el área que se dedica a estudiar los manuscritos, no solo de la Biblia, sino también de otros textos. Okay. Bueno, un resumen del contenido que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar la crítica textual del Nuevo Testamento, qué es y cuál es el objetivo. Después vamos a hablar más en detalle de si lo que tenemos hoy es la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento es un poco distinto, eso podemos hacer otro día, pero el Nuevo Testamento es lo que vamos a tratar hoy. Queremos saber si es lo mismo que se escribió hace 2000 años. Vamos a empezar con objeciones o cosas que la gente en general cree. Luego vamos a ir respondiendo cada una de esas objeciones. Vamos a hablar sobre los errores en los manuscritos, el número de las variantes entre los manuscritos, el número de los manuscritos, el tipo de las variaciones entre los textos y luego la transmisión del texto, porque acá aparece la típica historia del teléfono descompuesto. Es algo que mucha gente que no estudió el tema cree y que los críticos textuales saben que no se parece nada al juego del teléfono descompuesto, pero es una idea popular. Y luego vamos a dar una conclusión del tema. Ok, crítica textual. La crítica textual es el estudio de las copias de cualquier documento escrito cuyo original, el autógrafo, es desconocido o no existente con la intención de determinar la formulación exacta del original, las palabras exactas en el orden exacto en el que se escribió original. El texto original, también normalmente llamado el autógrafo, es la forma del texto cuando fue despachada por el autor. Al escribir, el autor por ahí, ponerle que hace un borrador, escribe unas notas extras, luego tal vez vuelva a escribir su texto, pero agregando o quitando algunas áreas, tal vez se lo dicte a alguien para que lo escriba en vez de él, algo
se cree que Pablo típicamente le dictaba a alguien que escriba, entonces ponele que el secretario de Pablo anda escribiendo, luego Pablo agarra ese escrito, lo lee, corrige un par de cosas, y luego lo redactan una vez más, y cuando Pablo manda la carta a quien sea que le esté escribiendo, esa es la carta que consideramos el original, el autógrafo. La última etapa, o la última versión, bajo el control del autor. Y voy a abreviar, hay muchos términos que aparecen muchas veces, así que los voy a ir abreviando. ¿Por qué es necesaria la crítica textual del Nuevo Testamento? Primero, los autógrafos ya no existen, eran leídos muy seguido. Pablo escribe 1 Corintios, se le manda a la iglesia de los Corintios, ellos lo leen, y justo ponerle que está un hermano de la iglesia en Éfeso, dice, es para ustedes, pero tiene muchos conceptos buenos que nosotros también nos vamos a beneficiar, y entonces le prestan la carta y se va a Efesios, y la leen de vuelta en Efesios, y luego se la dan a 2 o 3 escribas que la copian, cada uno de esa manosea la copia, luego se la mandan a otra iglesia, y así las cartas iban pasando de lugar en lugar, no es que la leían una vez y la guardaban para siempre. Entonces, al ser leído muy seguido, se van ensuciando, rompiendo, arruinando, y probablemente no duraban más de 100 años, especialmente porque estaban escritas en papiro, que en general no duraba demasiado, comparado con el papel que tenemos hoy en día. Y la otra razón por la que necesitamos hacer crítica del texto es porque hay diferencias entre las copias. Por ejemplo, hay entre 6 y 10 diferencias, y vamos a hablar de qué es una diferencia, por capítulo entre las dos copias más antiguas, más parecidas. Entonces, entre las dos copias de la antigüedad que más se parecen entre ellas, hay más o menos 6 a 10 diferencias por capítulo. En 260 capítulos en el Nuevo Testamento, esto significa que hay más de 2000 diferencias, solo entre esas dos copias. Y porque el texto, a medida del tiempo, fue creciendo. Vamos a hablar de cómo es que el texto va creciendo a través de los años, y son 1400 años porque más o menos en el año 1400, 1500 es cuando se inventó la imprenta, entonces ya no se había tantos manuscritos, sino que la imprenta imprimía Biblias y entonces eran más uniformes. Dentro de todo, la regla más importante de la crítica textual es esta, es elegir la variante que mejor explica el surgimiento de las otras variantes. Por ejemplo, ¿cuál es más probablemente original? Tenés dos versiones, una dice, él le dijo a sus discípulos, y la otra versión dice, Jesús le dijo a sus discípulos. El significado no cambia. Del contexto, leyendo el contexto vas a saber, aún en la versión 1, cuando dice él está hablando de Jesús, pero aún así esto cuenta como una variante, y entonces querés saber, ¿qué es lo que decía el original? Probablemente el original decía él, porque es más probable que un escriba, queriendo clarificar qué es lo que decía la oración, va a poner Jesús en vez de él. Es menos probable que un escriba haya puesto él y haya creado un texto más ambiguo todavía. Entonces, al estudiar qué son los cambios más probables que hayan ocurrido a través de la transcripción, podemos ir estudiando cuáles errores surgieron más tarde y cuáles eran más probablemente el original. Este también es un ejemplo de cómo el texto crece. De una palabra en español en este caso es el ejemplo, pero se aplica igual al griego. Tenés una palabra que tiene 2 letras, él, y luego tenés una palabra que tiene 5 letras. Y así muchas clarificaciones en especial van haciendo crecer el texto a través de los años. ¿Podés decir la diferencia entre transcripción y traducción? Bueno, transcripción sería cuando un manuscrito es copiado. Tenés el manuscrito y lo copias a otro, lo transcribís. Una traducción sería cuando tenés un manuscrito y lo copias a otro idioma. Perdón, mi hija está llorando ahí. Así que le están cambiando el pañal. Así que un ratito para. Bueno, vamos a hablar ahora de objeciones. ¿Qué es lo que hay ciertas cosas que la gente dice en contra, o queriendo decir que lo que tenemos hoy no es lo mismo que había hace 2000 años? Bueno, la primera objeción es, hay tantos errores en los manuscritos que no podemos saber lo que decía el original.
aquí voy a poner dos citas de Bart Ehrman. Bart Ehrman es uno de los críticos textuales no cristianos más conocidos o más populares, prominentes hoy en día. Y ha escrito muchos libros, son muy populares, especialmente entre la gente que no es estudiosa de este tema. Él dice en uno de sus libros, los mejores cálculos, perdón, en un debate con Dan Wallace. Dan Wallace es otro crítico textual. Dice, los mejores cálculos dan que hay entre 300.000 y 400.000 errores o variaciones textuales entre los manuscritos. Pero solo hay alrededor de 1.400 palabras en el Nuevo Testamento. 140.000 palabras en el Nuevo Testamento. Eso significa que, en promedio, por cada palabra del Nuevo Testamento griego, hay entre 2 o 3 variantes. Podríamos hablar sin fin de lugares específicos donde el texto del Nuevo Testamento fue cambiado, accidentalmente o intencionalmente. Los ejemplos no están en los cientos, sino en los miles. Otra objeción dice, los originales son tanto más viejos que las copias que tenemos hoy, que no podemos confiar en nada de lo que dicen. Y la última que quiero tocar es, la transmisión del Nuevo Testamento es como el juego del teléfono descompuesto, pero jugado por 2000 años. Los manuscritos han cambiado tanto que no podemos saber lo que decía el original. Wow. Todas estas son objeciones poderosas, y si no hubiera respuestas, nos causaría duda de si realmente tenemos el Nuevo Testamento como fue escrito originalmente. Bueno, hablemos de los errores en los manuscritos. ¿Qué es una variación? ¿O qué significa cuando decimos un error o variación textual? Esto es cualquier lugar donde por lo menos un manuscrito se desvía de la formulación de un texto base. Entonces tenés el texto, elegís el texto que va a ser el texto base, y lo comparás con otro manuscrito, y cualquier lugar, palabra, oración, lo que sea, donde hay una diferencia, cuenta como una variación. Por ejemplo, hasta algo como el nombre Juan, escrito con una o dos Ns, Johannes o Johannes, esto cuenta como una variación, aunque sea una diferencia de una palabra, ¿no? De una letra. Y contadas así, hay aproximadamente 400.000 variantes. Otra cosa importante que tocar es, no importa la cantidad de manuscritos que tengan tal error. Número de las variantes. ¿Cómo se cuentan las variantes? Una variante es contada por el número de diferentes formulaciones encontradas en los manuscritos, independiente de cuántos manuscritos tengan esa formulación. El número de manuscritos que contiene esa variante es casi irrelevante. Con tal de que haya uno, eso es suficiente. Por ejemplo, Juan 4.1 dice en algunos manuscritos, Jesús se enteró de que los fariseos sabían. Otros manuscritos dicen, el Señor se enteró de que los fariseos sabían. La única diferencia acá es Jesús o el Señor. Digamos que 400 manuscritos dicen Jesús y otros 1200 dicen el Señor. Esto solo cuenta como una variante. Este método de contar también es importante porque resulta en la misma cantidad de variantes sin importar cuál sea el texto base. Entonces no importa si vos decís el texto base es el que dice Jesús, igual es una variante. O si decís el texto base es el que dice el Señor, sigue siendo una variante. Recuerda lo que dijo Bart Ehrman. Él dijo, los mejores cálculos dan que hay entre 300.000 y 400.000 errores, variaciones textuales, entre los manuscritos. Pero solo hay alrededor de 140.000 palabras en el Nuevo Testamento. Eso significa que, en promedio, por cada palabra del Nuevo Testamento griego, hay entre 2 o 3 variantes. Si lo ponemos en un gráfico, para que nos tengamos una idea mental, hay casi 3 veces más variantes textuales que palabras en el Nuevo Testamento griego. Acá hay una cuenta, digamos, de las palabras en el Nuevo Testamento griego en ciertos textos importantes. Está el Textus Receptus, ese es el texto que se usa para la Reina Valera, creo. Hay más o menos 141.000 palabras.
el Majority Text también tiene 141.000 palabras, y el Nestle Aland Text, que es el que usan más seguido hoy en día los traductores, tiene 130.000, ciento y pico. Los últimos dos textos son compilados de muchos manuscritos. No hay un manuscrito que es este texto en específico, sino que son compilaciones de los manuscritos, según los críticos creen que es lo más probable que decía el original. Esto da que hay en promedio 2 o 3 variantes por palabra. ¿Cómo es posible saber lo que decía el original? Bueno, la razón por la que hay tantas variantes es porque tenemos muchos manuscritos. Por ejemplo, si tuviéramos un solo manuscrito, tendríamos 0 variantes. Pero eso no significa que tenemos lo que dice el original. Tal vez ese manuscrito está completamente equivocado. Entonces, el número de variantes no es realmente una buena manera de medir si tenemos la formulación del original. Si tuviéramos 2 manuscritos, habrían variantes entre ellos, pero podríamos comparar y descubrir la formulación original más probable. Lo importante hay que pensar en cada manuscrito como un testigo. Y entonces, ¿cuántos manuscritos tenemos? Nos ayuda a tener más testigos con los que comparar y así descubrir con más certeza lo que decía el original. Entonces, hablemos del número de los manuscritos. En griego tenemos más o menos 5.824 manuscritos. En latín, traducidos al latín, hay más o menos un poco más de 10.000 manuscritos. Estos están distribuidos todo alrededor del mundo en distintos museos y bibliotecas. Entre otras versiones antiguas en otros idiomas, como cóptico y gótico y... no me acuerdo cierto de los otros. Pero otros idiomas de la antigüedad, hay otros 5.000 a 10.000 copias. Son de las primeras traducciones. Sí. Todos estos más o menos empezando a ser escritos ya en el segundo y tercer siglo. Y también tenemos citas del Nuevo Testamento por los padres de la Iglesia. Tenemos escritos de básicamente los que eran los sucesores de los discípulos, ellos escribiendo en sus escritos, en muchas partes citaban el Nuevo Testamento, y de estas citas tenemos más de 1.000.000 de citas. Entonces, de más o menos 8.000 versículos, tenemos en promedio 125 citas por cada versículo. Entonces, ponele que tenemos como 125 otras copias. Entonces, tenemos muchísimas, miles, decenas de miles de copias del Nuevo Testamento. En promedio, los manuscritos en griego tienen más o menos 188 páginas, y los otros que suelen ser un poco más largos, entre todos suben el promedio a 450 páginas. Ahora, estos números, para alguien que los escucha por primera vez, por ahí no son muy significativos. Entonces es importante compararlos con otros textos clásicos de la antigüedad. En promedio, el texto clásico griego tiene menos de 20 copias de sus escritos existentes hoy en día. Si los apilamos, tendríamos una pila de más o menos 1 metro de alto. Entonces, si tomamos en promedio los textos clásicos, estos son los textos que nos dan historia de las naciones de la antigüedad, por ejemplo, de Josefo, de Tácito, nos dicen, estos son algunas de las principales fuentes de donde sacamos historia de los romanos o de los judíos o de otras naciones de hace tiempo. Y también textos de otro tipo de literatura. Tenemos en promedio, si los apilamos, más o menos 1 metro de altura. ¿Cuánto tendríamos del Nuevo Testamento si los apilamos? Si apilamos todos los manuscritos del Nuevo Testamento, ¿sería así? ¿3 metros? ¿Tal vez así? No, todavía no. ¿Así? No, tampoco. ¿Así? No, tampoco, todavía no. ¿Capaz así? No, todavía no. Así, esto es mejor. Esto es una mejor representación de cómo se compara la cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos comparado con los otros manuscritos de los que sacamos la mayoría de nuestra historia de la antigüedad.
No se compara. Ahí estaría, en los clásicos estaría Homero también ahí, ¿no? Sí. La Ilíada. Sí. Ujú. Entonces volvamos. En promedio, del texto clásico griego tiene menos de 20 copias de sus escritos existentes hoy en día. Si los apilamos, tendríamos una pila de 1 metro. Tenemos 5.824 copias de manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Esto solo es en griego. No es contando todos los otros idiomas y las citas de los padres de la iglesia. Si los apilamos, tendríamos una pila de casi 2 kilómetros de alto. Estarías en la estratosfera. Aquí hay otro gráfico, digamos, para tener una idea visual. Estas son las copias manuscritas de algunos textos clásicos de la antigüedad comparado al Nuevo Testamento. Homero, como dijo mi papá, es uno de ellos. Tenemos alrededor de 647 copias. Plinio el Viejo, él era un escritor, escribió muchas cartas y tenía conversaciones con su tío. Él era el tío, tenía conversaciones con su sobrina. Tenemos muchas de sus cartas, alrededor de 200. Josefos, de uno de sus libros, La Antigüedad de los Judíos, tenemos alrededor de 20 copias, y así podemos ver. Entonces, algunas son todo el trabajo completo, algunas son la mitad, tal vez algunas sean unas pocas páginas, pero no importa, igual se las cuenta como un manuscrito. Entonces, Ahí donde dice Plato es Platón. Este es el filósofo Platón. Sí. Uh-huh. No el plato. Aquí tenemos otro gráfico. Estos son los años entre que se escribió el original y el manuscrito más viejo que tenemos. Pero un poquito, Lucas, al anterior no dijiste el Nuevo Testamento. Bueno, porque sí, el gráfico habla por sí mismo, digamos. Es bastante más, digamos. O sea, hay muchos más testigos del Nuevo Testamento. Miles más de manuscritos del Nuevo Testamento. Lo importante también es tener en cuenta que los que estudian estos textos, mucha de la historia que nosotros sabemos de la antigüedad viene de estos tipos de textos. Entonces, si confiamos tanto en esos textos para darnos una historia de la antigüedad, ¿cuánto más podemos tener confianza en el Nuevo Testamento, que tiene una cantidad de manuscritos que ni se compara? La otra cara de la moneda, digamos, es cuánto tiempo hay entre el manuscrito, entre el original, el autógrafo, y el manuscrito más viejo que tenemos. Nuevamente vemos que el Nuevo Testamento no se compara. La mayoría de los textos de la antigüedad tienen entre 600 y 1000 años de separación entre que se escribió el original y la primera copia que tenemos hoy en día. Por supuesto que han habido copias, es probable que hayan habido copias entre medio, pero se han perdido a través del tiempo. Y las copias más antiguas que tenemos, esas son las que comparamos. Entonces, son cientos de años, digamos, para la mayoría de los textos clásicos, mientras que para el Nuevo Testamento es menos de 100 años, 30 años, es más o menos el tiempo ¿cómo se dice? Es menos que una vida. Tranquilamente alguien podría haber estado imagínense, alguien podría haber leído, el manuscrito, en este caso el Nuevo Testamento es un pedacito de Juan. Alguien podría haber leído el original que Juan escribió y luego tal vez haber copiado o leído el manuscrito que tenemos hoy. Es así de tan cerca estamos a lo que se escribió el original. Lo cual tal vez parezca mucho tiempo si lo medimos si lo comparamos con las cosas de hoy en día, pero comparado con los textos clásicos de la antigüedad, los demás son una eternidad, pero el Nuevo Testamento es unas pocas décadas. Aquí están los dos gráficos nuevamente, pero compilados. Simplemente demostrando que el Nuevo Testamento le gana a los otros textos, y por mucho. O sea, no es que es un poco mejor, es mucho mejor. Este es el manuscrito más antiguo que tenemos, se llama P52.
se cree que es más o menos del fin del primer siglo a principios del segundo siglo. El que le sigue es más o menos 25 años después, no está muy lejos, y es más extenso también. Este manuscrito específicamente tiene 2 pedazos de Juan 18. Y hay una buena página web, les puedo dar después. Obviamente no creo que nadie de nosotros sepa griego. Yo sé que vos, papi, estudiaste griego, pero no sé si podés leer lo que dice acá. Pero hay una página web de una organización que se dedica a tomar fotografías de alta calidad de estos, así que los podés ir a estudiar en mucho detalle y ver la cantidad de manuscritos que hay, que están disponibles si les interesa después. Entonces, hablemos ahora de la naturaleza de las variaciones textuales. Al decir que hay miles de variaciones en los manuscritos, es un poco, ¿cómo se dice? Misleading. Tramposo. Ajá, ok. Digamos que es como hacer trampa, digamos, es un poco engañante. Porque suena como un número inmenso, pero en realidad lo que importa más que las variaciones es también el tipo de variaciones. Porque si las variaciones son muy significativas, no es lo mismo que si las variaciones no importan. Que si es, qué sé yo, alguien escribió mal el nombre de Juan 1000 veces, no es lo mismo que si alguien escribió un mensaje totalmente distinto. Entonces, es importante clasificar las variaciones. Los críticos de texto clasifican las variaciones de 2 maneras, y una de estas es entre si las variaciones son significativas o viables. Significativas significa que cambian el significado, y viables significa que tienen suficiente pedigrí para potencialmente representar el texto original. Y esto es que hay muchos manuscritos que contienen esta variación, o la variante es muy antigua, aparece en los documentos más antiguos, o aparece en muchas traducciones. Hay distintas razones para creer que es viable, pero estos son los 2 aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces podemos dividir las variantes en 4 grupos. Variantes que son viables, pero que no son significativas. Variantes que son significativas, pero no viables. Y variantes que son ni significativas ni viables. Y lo que yo diría, la más importante, variantes que son significativas y viables. O sea, que cambien el significado del texto y hay buenas razones para creer que haya sido, que probablemente haya sido parte del original. Ahora, si tomamos la cantidad de las 400.000 variaciones que hay, ¿cómo se comparan? ¿Cómo se agrupan esas variaciones en esta tabla? Aquí hay un buen gráfico para describirlo. Más del 70% de las variaciones no son ni significativas ni viables. Y vamos a discutir un poco de qué tipo de variaciones hay en cada uno de estos grupos. Luego tenemos una poca cantidad de significativas pero no viables, o viables pero no significativas, y hay 1%, y algunos dirían que menos de 1% de las variaciones son significativas y viables. Ahora, hablemos de cada uno de estos ahora. Viables, pero no significativas. Estas más que nada son diferencias en el deletreo, en cómo están escritas ciertas palabras, y estas constituyen más del 70% de las variantes. La más común es la es la nu móvil. Creo que me parece que alguien me habrá, no sé, se autocorrigió, acá decía otra cosa. Pero bueno, lo que esto significa es, hay una letra en el griego que puede ser omitida. A veces aparece al final de una palabra y a veces no aparece, y depende de la palabra que le siga. Por ejemplo, en español creo que no existe esto, pero en inglés sí. Entonces, ustedes los que hayan estudiado un poquito de inglés, capaz les suene algo parecido. Pero en inglés, cuando decís la palabra una manzana, por ejemplo, cuando la cantidad de esa una o un, depende de la palabra que le sigue. Si la palabra que le sigue empieza con una vocal, entonces pones AN. Si empieza con una consonante, pones A. Entonces, esa N es una N móvil. Puede estar o no estar dependiendo de la palabra que le sigue.
De la misma manera, en el griego existe una letra nu, que a veces aparece o no, dependiendo de la siguiente palabra. Y muchas veces los escribas se olvidaban de poner esta, o la ponían cuando no debían. Entonces, esto constituye el tipo de error más común. Y no cambia el significado de las palabras. Es como decir unas, qué sé yo, una celular, por ejemplo, o unas calculadora. Entonces, no cambia, no está bien escrito, es un error gramático, pero no cambia el significado del versículo. De las frases. Otro típico error es el nombre, cómo se escribían los nombres. En ese tiempo no había un diccionario, no es que vos podías ir al diccionario y mirar y decir, ¿cómo se escribe tal palabra? Sino que cuando alguien veía una palabra, escribía como ellos creían que iban, y a veces le agregaban letras, o cambiaban el deletreo. Por ejemplo, el nombre Juan en griego se puede escribir Johannes o Johannes. Suena igual, pero ambos pero se escriben con una o con dos N. Y esto parece que no es totalmente irrelevante, pero cuenta como una variante. Es simplemente que no es significativo. Y si hay muchos manuscritos que tienen esa variante, cuenta como viable. Otro típico error viable pero no significativo es el orden de las palabras. En griego, los verbos tienen muchas conjugaciones. Acá escribí conjugación para los que no se acuerdan de la gramática. Conjugación es cuando enuncias en serie ordenada la forma de un mismo verbo que denotan sus distintos modos, tiempos, número y personas, ¿no? Como tenés un verbo, pero puede estar escrito de distintas maneras dependiendo de la oración, de lo que estás queriendo decir. En español hay muchas maneras de conjugar los verbos, pero en griego hay muchísimas más. Hay cientos de maneras de conjugar los verbos. Por ejemplo, las palabras en la oración Jesús ama a Pablo pueden estar escritos en cualquier orden, pero porque el verbo es tan conjugable, siempre, no importa el orden en el que estén, siempre se lo lee de una sola manera. Jesús ama a Pablo. Nunca se lo lee como Pablo ama a Jesús, o Pablo y Jesús aman. Siempre se lo va a leer Jesús ama a Pablo por la manera en que el verbo está conjugado. Y entonces, porque hay cientos de maneras de conjugar el verbo, la oración Jesús ama a Pablo puede estar ordenada de muchas maneras y siempre va a decir Jesús ama a Pablo. Entonces, la oración puede ser esta variante, digamos. Algunos dirán, cambiarán el orden de las palabras y esto cuenta como una variación, pero no es significativa, no cambia el significado. Y a veces hay palabras extra. Entonces, por ejemplo, a veces el artículo se usan los nombres propios. Por ejemplo, la María fue a buscar al Jesús. O sea, no suena bien en inglés, pero en griego se usa más como, o por lo menos en griego antiguo se usaba más comúnmente. María fue a buscar a Jesús es totalmente correcto, pero a algunos lugares podría decir la María fue a buscar a Jesús. El artículo el, la, aparece más o menos 20.000 veces en el Nuevo Testamento griego, o sea que es 1 de cada 7 palabras. Si te aprendes esa palabra ya sabes un buen porcentaje del griego. Fácil de estudiar, ¿no? Aún no se sabe bien por qué a veces se usa y otras veces no. Entonces, tomemos todo esto y hagamos un ejemplo. En griego, ¿cuántas maneras distintas hay de decir Juan ama a María? Bueno, veamos. Si cambiamos el orden de las palabras del artículo, tenemos más o menos 8 distintas maneras. Johannes agapá Marian. Creo que dice, sí, Marian. Sí. Marian. Marian. Tiene una N al final. Entonces, Johannes agapá Marian. Johannes amapá, y no sé cómo se pronuncia el artículo. Ten Marian. O, ¿cómo se dice la...? No sé cómo se dice ese artículo. Bueno, yo no sé griego, así que no me sé. O Johannes agapá Marian. O Johannes agapá ten Marian. Marian, Johannes agapá. Entonces, todos estos solo dicen Juan ama a María. Ahora, si seguimos podemos cambiar más el orden de las palabras y seguir agregando artículos y tenemos 16 más variaciones. Todas todavía dicen Juan ama a María. Ahora, cambiemos cómo se escribe el nombre Juan, con una sola N, o con una sola Nu. Ahora, multiplicamos las variaciones por 2, 32. Pero hay otra manera de escribir el nombre María. Entonces, se duplican. Ahora son 64 variaciones.
Ah, pero hay una tercera forma de escribir el nombre de María. Entonces se multiplican otra vez. 96 distintas maneras de escribir Juan ama a María. Ah, pero espera. Podemos hay ciertas conjugaciones que se pueden agregar que casi nunca se traducen. Conjunciones, perdón. Y estas son algo parecido al español. Es como empezar una oración diciendo y tal cosa. Empezar una oración con y. Pero hay ciertas palabras que puedes agregar al griego que no son tan débiles que en realidad casi nunca se traducen, pero no cambian el significado y muchas veces aparecen en los manuscritos. Entonces, si agregamos esta a todas las variaciones que teníamos antes, duplicamos el número. Aquí hay 192 variantes. Ah, pero espera, hay otra conjugación más. Duplicamos ese número. Ahora somos 288 variantes. Hay una tercera conjugación. Se multiplica el número una vez más. 384 variantes y todas dicen Juan ama a María. Ninguna dice María ama a Juan, ninguna dice Juan y María aman a otra persona. Todas dicen Juan ama a María. Otros órdenes de las palabras pueden agrandar los números hasta 500, y si cambiamos el verbo para amor, en griego hay cuatro verbos distintos para amor. Algunos son más parecidos que otros, pero si cambiamos el verbo agapá por filio, podemos duplicar y ahora tenemos casi 1200 variantes. Todas dicen Juan ama a María. Ahora, repasemos los números. 400.000 variantes entre los manuscritos del Nuevo Testamento. 140.000 palabras en el Nuevo Testamento. Pero ahora, si hay más de 1000 formas de decir Juan ama a María, en promedio, 3 variaciones por palabra, ¿todavía suena como mucho? Esto demuestra que el número de las variantes no importa. Lo que importa es el tipo de la variante, si son significativas o no. Ok, veamos las variantes significativas pero no viables. Cambian el significado, pero probablemente no sean originales. Normalmente suelen ser fáciles de detectar. Por ejemplo, perdón, tengo que tomar agua. Ok. Primera de Tesalonicenses 2:7 empieza así. Este es Pablo hablando, dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, fuimos delicados o como niños con ustedes. Algunos manuscritos dicen delicados, otros dicen como niños. El significado cambia, no es tan distinto, o sea, como que entendés de que Pablo está queriendo decir de que no los trataron, no fueron brutos, digamos, que fueron delicados, los trataron como si ellos fueran niños, ¿no? Pero como niños, o delicado, la diferencia en griego es neipioi versus eipioi. La única diferencia entre delicados o como niños, cambia el significado, es una letra. Aquí escrito, fuimos como niños o fuimos delicados. En griego sería egeneitheme neipioi. Fíjate que es una nu móvil. O a veces si aparece al principio de apioi, entonces está diciendo como niños, pero como la próxima palabra empieza con una vocal, si no la escribís, si querés escribir delicados, la nu tiene que aparecer al final de la palabra anterior. Entonces, como niños dice, egeneitheme apioi, o egeneitheme apioi. Entonces, sos Pablo, sos por ejemplo el secretario de Pablo, y Pablo dice, bueno, y fuimos egeneitheme apioi, y el secretario dice, perdón, ¿qué? Egeneitheme apioi. Ok, entonces él escribe, ¿no? Y es una variante fácil de ver cómo podría haber ocurrido, y cambia el significado, pero delicado suena un poco mejor que niños, y hay otras buenas razones para pensar que delicados es probablemente la variante más probable. Pero aún así, son significativas, cambian el significado, pero
no hay buenas razones para descartar una de las variantes. Es más, hay un manuscrito que en vez de neipio o ipio dice hippoi. Fuimos caballos entre ustedes. Obviamente cambia el significado, cuenta como variante, pero no tiene sentido, ¿no? Pablo no está diciendo, de Cristo hubiéramos podido ser, aunque como apóstoles de Cristo podríamos haber sido exigentes con ustedes, pero fuimos caballos entre ustedes. No pega, ¿no? Otro ejemplo, Juan 1:30 dice, de este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Normalmente escrito, episo mo ergetai aner, después de mí vino un hombre, pero hay un manuscrito, Codex L, que dice, episo mo ergetai aer, después de mí viene aire. Es una variante, es significativa, cambia el significado, pero no tiene sentido, ¿no? Estudiando el texto y el contexto, no tiene sentido que Jesús dice, después de mí viene aire. No pega. Entonces podemos descartarlo, no es viable. Okay, repasemos de vuelta entonces el gráfico. Más del 70% o más de 3/4 de las variantes no son ni significativas ni viables. Aun cuando son viables, no cambian el significado, ese es otro 6%. Un 16% son significativas, pero cambian el significado, pero hay buenas razones para descartarlas. Entonces, en realidad, lo que importa es el pequeño 1% de las variantes, que son significativas y viables. Pero, ¿cuán significativas son? ¿Cuánto cambian el texto, no? Este es el grupo más reducido de variantes, tienen una buena probabilidad de ser auténticas y son menos del 1% de las variantes. Ejemplo, Romanos 8:2. Pues, este es Pablo hablando, dice, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La mayoría de los manuscritos dice me en vez de te, me ha liberado. Algunos manuscritos también dicen nos en vez de te, nos ha liberado. Cambian el significado y hay una buena cantidad de manuscritos para creer que por lo menos me y te son posibles variantes o posibles representaciones del original, pero no cambian tanto el significado. Sigue siendo muy parecido. Probablemente me es el más común, ya que la mayoría de los manuscritos dicen eso. Otro ejemplo es Filipenses 1:14, dice, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos se han atrevido a anunciar sin temor la palabra. Muchos de los manuscritos agregan la palabra de Dios, y otros agregan la palabra del Señor. Por el contexto sabemos de qué están hablando, pero aún así el significado cambia un poco si decís de Dios o del Señor, pero no cambia tanto. Igual sabemos lo que está diciendo el versículo. Es más, para todas estas variantes que son significadas y viables, tu Biblia te dice que están esas variantes ahí. Normalmente cada vez que hay unas variantes, es más, podrían mirar estos dos versículos, la mayoría de las Biblias van a tener una nota al pie de la página y abajo dirá, algunos de los manuscritos dicen me en vez de te, o nos en vez de te. Y todas esas variantes están anotadas. Otros ejemplos. Marcos 9:29 dice, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración y ayuno. Esto es, los discípulos quieren expulsar a un demonio y no pueden, y entonces le dicen a Jesús, Jesús, puedes venir a expulsarlo porque nosotros no podemos. Jesús lo expulsa y dice, esta clase de demonios solo puede ser expulsada por fuerza de oración y ayuno. Esa palabra, y ayuno, probablemente no es original. No está en los manuscritos más antiguos, ahí es más probable que no sea original. Si es original, sería el único lugar donde la Biblia habla de que el ayuno da como que más poder sobre los demonios. Y entonces se cree que aunque está en algunos de los manuscritos, probablemente no sea original. Pero aún así es una variante significativa, tiene suficiente pedigrí para ser viable, pero no es tan significativa. Estos ejemplos que les acabo de dar cambian
una o dos palabras. La mayoría, casi todas las variantes significativas y viables cambian una o dos palabras, como máximo un versículo, excepto por dos. Hay dos secciones, que son las dos secciones más largas de un par de oraciones, ambas son de 12 versículos. Está la que se conoce como la parábola de la mujer adúltera en Juan, donde una mujer es encontrada en adulterio y se la traen a Jesús y le dicen, ¿qué vas a hacer? Esta mujer fue encontrada en adulterio, y Jesús empieza a escribir en la tierra, qué sé yo, y dice, el que no tiene pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y todos se van. Es una historia interesante, pero probablemente no sea original. No está en los manuscritos, no aparece, el primer manuscrito en el que aparece es más o menos en el año 1200, más de 1000 años después del original. No está en los manuscritos más antiguos, y es más, en los manuscritos aparece en distintos lugares. A veces ha aparecido al final del libro de Lucas, o en otros lugares, en el libro de Juan. Entonces se cree que no es una historia del original, que es una historia que tal vez haya ocurrido, no significa que no sea verdad, tal vez esto pasó, y tal vez alguien en algún momento conocía qué sé yo, algún escriba conocía esta historia, y al leer el libro de Juan vio que no estaba ahí, y la agregó para completar, o tal vez la haya agregado como una historia al margen. Era muy común que un escriba ponía una nota al margen, y el escriba que copiaba de ese manuscrito decía, es la nota al margen porque se olvidó de ponerla en el manuscrito, y entonces la metía en el manuscrito, y de repente tenías una historia que era una nota al margen, que ahora está en el manuscrito. Pero es probable que no haya sido original. Y el otro pasaje largo es el final largo de Marcos. El libro de Marcos normalmente hay dos finales que puede tener. Termina en el versículo 16:8, o algunos manuscritos tienen también 16 del 9 al 20. Esto es un tema que todavía se discute, digamos, pero hay muchas buenas razones para creer que el final largo de Marcos no es original. Que el libro de Marcos probablemente termine en el versículo 8. Pero no vamos a ir en esas razones ahora porque, por cuestión de tiempo. Pero podemos hablar de eso Tengo una después. pregunta ahí, Sí. si puede ser, Lucas, si te puedo interrumpir. Dale, sí tomo agua. Cuando suceden estas cosas, ¿no? Ponerle ahí que lo de la oración y el ayuno, o este final de Marcos, que son cosas que pueden alterar, digamos, como dijiste vos, ese versículo sería lo único que diga que el ayuno daría más poder, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Cuando pasan esas cosas, ¿nosotros a qué tenemos que hacerle caso, digamos? ¿Puedo decir yo algo? Sí, habla. Yo creo que nunca una doctrina se basa en un solo versículo, nunca. Uh-huh. Cualquier doctrina importante se tiene que basar en una gran cantidad de versículos. Nunca uno va a hacer una doctrina solamente porque aparezca en un versículo. Por eso, si hay un versículo o no que lo dice, no altera gran cosa las doctrinas generales del cristianismo. No altera. Claro, pero yo me refiero, Dani, a que ponerle, no sé, tengo a mi abuela endemoniada y leo eso y digo, listo, voy a ayunar, así le voy a expulsar los demonios, ponele. Yo creo, En realidad, yo creo estoy que, errando. Decir que, por ejemplo, en este caso específico, no significa que el ayuno no sirve para nada, o no tiene nada que ver con esto. Tal vez, qué sé yo, tal vez tenga que ver con eso, pero probablemente no esté en el original, entonces no podemos tratarlo como que esta es la palabra de Dios. No podemos decir, Dios dice que el ayuno ayuda a expulsar demonios, o a ciertos demonios. Claro, a eso me refería justamente. Y, lo que tenemos que hacer, creo yo, es descubrir cuál es la verdadera palabra del Señor. Y todavía no llegamos a la conclusión, pero más del 99% de lo que tenemos en el Nuevo Testamento tenemos buena certeza de que es original. Y de lo que todavía hay ciertas variaciones son cosas como estas, que son cosas casi ni secundarias, digamos, no son súper importantes. Y supongo que en lugares como estos decimos, bueno, no hay certeza de que el ayuno tenga que ver con ciertos demonios, entonces tenemos que actuar y vivir de una manera que diga,
tal vez sea de una manera u otra, digamos, no podemos tomar una decisión fuerte, digamos, en cuanto a esto. Pero todas estas variaciones aparecen en cosas, en lugares que no influyen demasiado en cómo vivimos, digamos, nuestra vida como cristianos, especialmente en las cosas importantes, no influyen. Entonces, aparte, para el ayuno solo sin oración, no es a eso lo que se refiere esta variante. O sea, el ayuno sí o sí tiene que ser con oración. Entonces, la parte que dice de oración tiene muchísimo respaldo textual, así que lo más importante aquí es la oración. Si es que vas a acá la mía no utilizarla dice para ayuno, decidir. justo. Perdón, respondiendo a lo que dice Tomás, en estos casos existe lo que se llama la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación del texto bíblico, que nos da una serie de pautas y reglas a seguir para estos casos específicos donde aparece y no aparece una determinada palabra. O sea que tenemos pasos a seguir que se hacen referencia a estos casos específicos, y bueno, ese es tema para claro, otro miércoles. Bueno, y claro, pero leyendo esto, digamos, no puedes decir, la Biblia dice que el ayuno debería ayudarme con ciertos demonios. Sí, creo que en respuesta específicamente a lo que vos decís, es la mayoría de esto, primero es que tenemos que ser curiosos. La mayoría de las Biblias van a tener un asterisco al lado de esto y vas a mirar al margen y abajo te dice la mayoría de... Probablemente lo que tengan es, no incluyan y ayuno, y tengan un asterisco y después de oración, y abajo dice, algunos manuscritos incluyen y ayuno. Entonces, la Biblia misma ya te está, es como la producción, digamos, imprenta te dice, hasta online, cuando vas y mirás la Biblia online, muchas veces también tienen esas notas al margen. Entonces podemos decir, bueno, la Biblia misma te está diciendo ahí, no tenés que ir a hacer investigación, no tenés que estudiar crítica textual, ni nada, simplemente la Biblia misma te está diciendo, no aparece. Es más, este es Juan 7. Si vas y mirás en Juan 7, al final de Juan 7, yo tengo una nota, está en inglés, ¿no? Pero tengo una nota justo ahí después, Juan 7, terminás de leer y te dice, los manuscritos más antiguos no incluyen 7:53 a 8:11. Entonces, las Biblias mismas, las traducciones mismas te están diciendo qué partes no son auténticas. Probablemente no sean auténticas. ¿Cómo? Juan 7, ¿cuánto? Porque la mía no dice nada de eso. Al final del capítulo 7:50. Porque tenés una Reina Valera basada en el Textus Receptus. La Reina Valera es un poco especial en que se basa en la Dios habla hoy. Yo pensaba que la Reina Valera era más fidedigna, digamos, a la verdad. Una buena traducción es la NBI. La nueva versión internacional es bastante buena. Pero el tema de las traducciones lo podemos dar, pero tengo que hacer un poco de estudio porque lo sé. Conozco las traducciones en inglés, pero no en español, así que podemos hablar de eso otro día si quieren, pero no hoy. Pero yo sé que la NBI es bastante fidedigna. Sí, en español también. 2011 en especial, la de NBI 2011. Pero es una buena pregunta, digamos. Pero la Biblia misma normalmente deberían tener notas y que te dicen qué es lo más probable que sea el original. Entonces, de las 400.000 variantes entre los manuscritos del Nuevo Testamento, la gran mayoría, más del 99%, no son relevantes. No son ni viables ni significativas, o significativas pero no viables, o viables pero no significativas. Menos del 1% son significativas y viables, y de estas la mayoría no son muy significativas. Es más, ninguna doctrina central del cristianismo es afectada por estas variantes. Bart Ehrman, el mismo crítico que mencioné antes que critica la Biblia diciendo que hay tantas variantes, él mismo en ese libro donde él habla sobre la traducción de la Biblia, qué sé yo, del mismo libro del que lo cité antes, al final del libro hay un apéndice donde los editores del libro le hacen preguntas y él responde. Y una de las preguntas dice más algo así como que, ¿por qué vos creés que las variantes que hay en la Biblia cambian
las doctrinas principales del cristianismo. Él dice, no cambian. Dice, ninguna doctrina principal del cristianismo es cambiada por las variantes. O sea, él mismo está admitiendo esto, siendo un crítico que no es cristiano, digamos. Entonces, él mismo no puede no ser honesto en que ninguna doctrina central del cristianismo es afectada por las variantes. Por último, quiero hablar un poquito sobre la transmisión del texto. Mucha gente piensa de que es parecido al juego del teléfono descompuesto. Entonces, supuestamente en este juego una historia es pasada de una persona a otra en una fila, y una por una van cambiando un poquito la historia a medida que es transmitida. Al final, la última persona cuenta la historia y todos nos reímos de lo absurdo que es la historia al final. Pero, ¿cómo se compara esto con el Nuevo Testamento? Tomemos, por ejemplo, el ejemplo que mencioné antes sobre como niños o delicados. Y voy a dar un ejemplo hipotético, les voy a mostrar unos gráficos que son hipotéticos nomás, pero quería tomar este ejemplo para conectar a cómo se transmite. En la historia del teléfono descompuesto, supuestamente Pablo escribe la carta, se la manda a los tesalonicenses, y luego un escriba agarra y hace un manuscrito y pone delicado. Luego otro escriba toma ese manuscrito y escribe otra vez delicado. Luego un tercer escriba toma ese manuscrito y comete sin querer el error eganeimen apioi o eganeimen apioi y cambia el significado a como niños. Luego el cuarto escriba toma ese manuscrito y dice como niños, entonces él también escribe como niños. Y luego el último termina haciendo un error totalmente malo y escribe caballos en vez de niños. Entonces, supuestamente así es como se transmitió la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos saber de lo que tenemos hoy? Es lo que se escribió. Pero esto no se compara en absoluto con cómo se escribió el Nuevo Testamento. El objetivo del teléfono descompuesto es ver cuánto podemos cambiar la historia. Pero el objetivo de los copiadores del Nuevo Testamento es totalmente lo opuesto, es siempre producir con mucho cuidado las copias más precisas posibles del original. Una segunda razón es, en el juego del teléfono solo hay una rama de transmisión, pero en el Nuevo Testamento hay muchas ramas de transmisión. No hay una copia por cada manuscrito. Primero, el original no se copió una vez nomás, se copió muchas veces, y cada una de esas muchas otras veces. Es decir, el mensaje es oral, en el juego del teléfono, es oral, recitado una sola vez en el oído, mientras que en el otro es escrito, copiado de un escriba fiel que examinaría su trabajo o tendría a otra persona que lo examine. 4. El juego del teléfono solo examinamos las palabras de la última persona en la línea de transmisión, pero en el caso del Nuevo Testamento los críticos textuales tienen acceso a muchas copias de distintas edades y calidades, muchas de las cuales son muy cercanas a los autógrafos, igual que hoy en día. 5. Los escribas de la antigüedad también tenían acceso a los textos de distintas edades, y frecuentemente examinaban su trabajo con un manuscrito que era muchas generaciones más antiguo que el ancestro directo. El papiro promedio duraría un siglo o más, por lo tanto, aún un escriba del segundo siglo podría haber tenido acceso al documento original que estaba copiando. Si el teléfono descompuesto se jugara de la misma manera que el Nuevo Testamento fue transmitido, sería un juego muy aburrido. Este es un mejor gráfico de cómo fue la transmisión. Es hipotético, pero es para ilustrar los puntos que dije antes. El original no se copió una sola vez, se copió muchas veces. Cada una de esas copias habrán tenido otras copias, a veces una, a veces múltiples. Tal vez podemos, por ejemplo, ver que aquí ocurre un error y los descendientes de ese error, de ese manuscrito, llevan el mismo error. Excepto cuando un escriba, por ejemplo, este escriba, tiene acceso a dos manuscritos y se da cuenta de que el error, de que hay una diferencia aquí y decide poner delicados porque la otra versión parece ser, es más probablemente un error. De la misma manera, aquí hay una rama de transmisión de manuscritos y de repente uno se manda el tremendo error y se pone caballos. Fuimos como caballos entre ustedes. Pero ninguno de los descendientes de ese manuscrito dicen caballos porque cualquier escriba competente que tiene más de un manuscrito se da cuenta que obviamente Pablo no estaba diciendo que se transformaron en caballos, sino que fueron delicados. Entonces, el error porque comparaba con otros manuscritos. Claro. Entonces, al comparar, al tener muchas ramas de transmisión,
a través de los tiempos y a través de los siglos, y los escribas tenían acceso no solo a un manuscrito, pero a distintos manuscritos de distintas edades y generaciones, se podían mantener, aunque hayan errores, los errores se podían corregir y se podían siempre volver al original a través de la comparación. Hoy en día tenemos también el acceso, excepto que tenemos acceso a muchísimos más manuscritos. Imagínate, por ejemplo, que tal vez, qué sé yo, por ejemplo, este escriba que escribió este manuscrito tenía acceso a 2 manuscritos, pero nosotros tenemos acceso a miles de manuscritos. Tal vez tenemos acceso a todos estos manuscritos menos las 2 primeras líneas. Entonces podemos comparar, podemos mirar cómo se fueron transmitiendo, cómo un error se fue propagando y luego corrigiendo. Y es mucho estudio que hacer, pero hay gente que dedica su vida, digamos, a este trabajo. Cuando se hizo la Reina Valera, había muy pocos manuscritos que existían en ese tiempo. O sea, está basado en el Textus Receptus, que está basado en creo que 4 otros manuscritos. Así que tenía como 4 para ver. Se usaron 4 manuscritos y muy viejos, muy nuevos. Nuevos, sí, nuevos. Muy nuevos los manuscritos, o sea que no eran muy cerca del original. Por eso después de la Reina Valera se hicieron, se tuvo que corregir algunas cosas porque se descubrieron miles de manuscritos, entonces se podría hacer una mejor aproximación al texto original. Y nuevos manuscritos se están descubriendo todo el tiempo. Porque ese número que yo mostré de 5.800 y pico de manuscritos, eso es este año. En 2 años capaz que hayan 10 más. En 20 años, 50 más. Manuscritos se están encontrando a cada rato, se encuentran más manuscritos. Entonces el número va creciendo. Conclusión. El Nuevo Testamento tiene miles más manuscritos que cualquier otro texto literario de la antigüedad. El espacio de tiempo entre los manuscritos más antiguos que tenemos hoy en día y los originales es insignificante comparado con otros textos literarios de la antigüedad. Hay cientos de miles, y los 2 primeros puntos son importantes porque si creemos lo que los otros textos antiguos dicen y los confiamos para estudiar la historia, ¿cuánto más deberíamos confiar en el Nuevo Testamento? 3. Hay cientos de miles de variantes entre los manuscritos, pero esto se debe al gran número de manuscritos. La gran mayoría de las variantes, más del 99%, no son relevantes. Podemos estar confiados en que el Nuevo Testamento que tenemos hoy en día es, por lo tanto, más del 99% fiel al original, y de las pocas variantes que son significativas y viables, ninguna afecta a una doctrina cristiana principal. Ahí está. Gracias por escuchar. ¿Qué traducción es la más recomendable en español? Es la más recomendable. No sé, depende. Depende de 3 cosas. Depende de si querés estudiar, si querés una versión que te ayude que sea más linda para leer, si querés una versión para hacer estudio más hermenéutico, o si querés una versión que sea más fiel al original. Por ejemplo, si vos haces una traducción totalmente literaria de lo que dice, va a ser horrible para leer, porque va a tener un montón de palabras que no se usan en español, el orden de las palabras capaz es distinto. Entonces, una traducción totalmente literaria es imposible de leer, ¿no? Literal. Literal, ajá. Cualquiera que sabe inglés, por ejemplo, o japonés, no sé si miran anime, saben que en distintos idiomas a veces la forma en que se construyen las oraciones es distinto. Entonces, si haces una traducción totalmente literal de una oración en un idioma que tiene una gramática distinta, no va a tener sentido. Entonces, ninguna traducción es totalmente literal. Y hay traducciones que se enfocan más en mantener las palabras, hay traducciones que se enfocan más en tener el mensaje, y hay traducciones que están en el medio. La NBI es una de las mejores. La Biblia de las Américas es otra muy buena para estudiar las palabras, ¿no? Para estudio de palabras. Después la Biblia católica, la Nácar Colunga y la Nueva Jerusalén son muy buenas. La Reina Valera tiene algunos problemas, pero la 95, las últimas Reinas Valeras son también ya corregidas y son mucho más fieles. La 60 se sigue usando porque tiene un vocabulario que es muy fuerte. Sí, eso es le gusta. Eso es otra cosa. Una de las cosas que los traductores toman en consideración es el vocabulario y cómo suena. Por ejemplo, la Reina Valera tiende a ser más memorizable.
que otras versiones. Por ejemplo, si ustedes piensen en su mente Juan 3.16, ¿qué dice Juan 3.16? Lo más probable es que la mayoría lo piense en la versión de la Reina Valera, porque es la versión más memorizable, y no sé, yo no entiendo por qué es así, pero los traductores que estudian, digamos, cómo las palabras afectan, digamos, cuán memorizable es un texto. Y digamos que para poder entender, digamos, un equilibrio entre entender y estudiar las palabras, yo creo que la Dios habla hoy es una buena versión. Las variantes, hay muchas variantes, pero son como las variantes de una palabra con coma o sin coma, no son significativas. O que tenga coma o que tenga punticoma, o que tenga acento o sin acento. O sea que en realidad hay muchas variantes en las copias del Nuevo Testamento, pero no son significativas. Esa idea general nos tendría que quedar aunque no sepamos los detalles. Es importante siempre indagar un poco más cuando alguien dice una frase así en general. Hay miles de errores en la Biblia. Es importante preguntar y buscar, qué sé yo, investigar un poquito más, o hacer un poco más de preguntas. Otra cosa es que ninguna variante que es significativa, o sea, variante que no se sabe bien cuál fue la palabra original, ninguna de esas variantes cambia ninguna de las doctrinas cristianas. O sea que ninguna doctrina cristiana importante está basada en esos versículos donde no se sabe si fue así o así. Puedo dar y otra cosa importante para agregar es, las doctrinas no están basadas en un versículo. Eso. Por ejemplo, si hay una variante, por ejemplo, que dice Jesús y otros manuscritos dicen el Señor. Entonces alguien puede decir, viste, pero ahí cambiaron, porque antes, en el original Jesús no era el Señor, Dios era el Señor. Claro, pero no es el único lugar donde se dice que Jesús es el Señor. Ahí están por todo el Nuevo Testamento están diciendo que Jesús es el Señor. Entonces, aún si hubiera un cambio que vos puedes decir, tiene un versículo que tiene que ver con una doctrina y ese versículo tiene una variante, esa doctrina no está afectada, porque las doctrinas importantes están por todo el Nuevo Testamento. Claro, hay otra variante que, por ejemplo, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y aparentemente en los manuscritos más antiguos no aparece esa enunciación de la Trinidad. Pero en realidad en el Nuevo Testamento, en muchos otros lugares, sí habla de la Trinidad. O sea que, aunque en ese versículo no haya sido el original, todos los otros versículos lo confirman. O sea que la doctrina de la Trinidad no se altera porque en un versículo no haya aparecido en el original. O sea que esa idea es importante que nos quede, porque la gente que habla de que el Nuevo Testamento tiene muchos cambios o que se copió todo mal, no está basado en la realidad. Oramos. Señor, te damos gracias que podamos estar juntos en esta noche. Gracias porque nos diste acceso a la palabra. Gracias que nos diste internet y nos facilita comunicarnos, investigar y aprender. Señor, te agradecemos de que podemos estar viviendo en el siglo XXI. Y vos ves acá a cada uno de los chicos con sus preocupaciones y sus cargas particulares. Te entrego la vida de cada uno de ellos para que vos respondas a las peticiones que ellos te están haciendo en sus oraciones. Te encomiendo en manera especial la salud de los que están sufriendo, Señor, pero también los exámenes que tienen por delante en estos días. Señor, yo te ruego que cada hora de estudio que han puesto y en la que se han esforzado se quede grabada en su mente y que el conocimiento que adquirieron, Señor, sirva para engrandecer tu nombre, Señor. Yo te ruego que los pongas en gracia si tienen que rendir con profesores y que les ayudes a recordar a cada uno todo lo que estudiaron, para que salgan bien en sus exámenes y para que nos podamos gozar al ver, Señor, los adelantos que vamos haciendo en las carreras. Señor, te encomiendo a este grupo para que vos nos uses para glorificarte y para extender tu reino, Señor. Y a cada uno de nosotros en el lugar donde estamos, usanos para ser testigos fieles tuyos. Danos tu bendición, Señor. Protege nuestras vidas,
Cuídanos, Señor, para que juntos podamos un día estar gozándonos todos en tu presencia, Señor. Nosotros te adoramos en esta noche y bendecimos tu nombre, Jesús. Amén. Con The Branch estamos muy agradecidos que nos acompañes cada semana, porque estas charlas nos ayudan a mejorar nuestra forma de vivir y hacerlo con fe. No dudes en escribirnos, porque estamos acá para acompañarte. Hasta la próxima.